de parlamentarios y parlamentarias de Sanidad, y lo vamos a hacer con la presencia de 3 máximas autoridades de los parlamentos autonómicos, para que nos cuenten cuál es la visión que se tiene de la política sanitaria desde un puesto tan destacado. Es una mesa que va a moderar José Martínez Olmos, ex portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado. Muy bien, muchas gracias. Buenos días y encantado de estar aquí con todos ustedes, con compañeros y compañeras que ejercen la labor parlamentaria en las diferentes cámaras territoriales. Y, por supuesto, agradecer a Redacción Médica, a Sanitaria 2000, la iniciativa que ya lleva muchos años de hacer estos encuentros parlamentarios, en los que he tenido ocasión de participar en muchas ocasiones y, por lo tanto, para mí es un placer estar aquí. Tengo la duda de si hacía falta un moderador cuando las 3 personas que nos acompañan ejercen la función moderadora en los respectivos parlamentos, con lo cual seguro que lo voy a tener muy fácil. La idea es, y yo creo que es muy interesante, es traer la visión que tienen las personas que tienen la responsabilidad, la bonita responsabilidad, en mi opinión, de ser presidentes de parlamentos autonómicos representando a toda la Cámara y teniendo que hacer también el ejercicio de neutralidad que corresponde a esa función. ¿Cómo ven cada uno de ellos la situación de la sanidad en este momento? Muchos de los temas ya se han abordado a lo largo de esta jornada y seguramente algunos de ellos, incluso algún nuevo puede salir, ¿no? Lo que vamos a plantear, y espero que tengamos tiempo también para que pueda haber intervención por parte de las personas que están aquí viéndonos y asistiendo, lo que vamos a plantear es, primero, una mirada, 5 minutos, sobre cómo desde la presidencia de un Parlamento se está viendo la cuestión de la sanidad. Son momentos muy importantes, tanto por la situación de listas de espera, de cambios tecnológicos, del envejecimiento, también por la cuestión de la financiación que se está debatiendo políticamente para hacer posible una mejor prestación de servicios. Son momentos muy interesantes y la visión de las personas, independientemente de su trayectoria, de las personas que tienen la responsabilidad de presidir un Parlamento regional, de regiones y de comunidades tan importantes como son Andalucía, tenemos a Jesús Aguirre como presidente de ese Parlamento, como son Castilla-La Mancha, donde está con nosotros el presidente Pablo Bellido, o como es Galicia, donde está Miguel Ángel Santalices, que nos acompaña desde lejos, pero es como si lo tuviéramos aquí. Él también ha venido en muchísimas ocasiones a estos encuentros, pues va a ser muy interesante. Entonces, por este mismo orden, le vamos a pedir que nos haga una primera aproximación. Sobre la base de sus aportaciones haré alguna pregunta, incluso puede que introduzca algún tema nuevo y generaremos el tiempo también para que puedan intervenir cualquiera de los que están en esta sala. Así que cuando quiera, Jesús, encantado de estar contigo también de nuevo y adelante. Gracias, Pepe. Por supuesto, mi agradecimiento a la Redacción Médica, a esta reunión de parlamentarios, que algunos llevamos ya muchos años asistiendo, algunas veces como ponentes, otras veces oyentes, pero que desde que se pusieron en marcha y tuve el honor de participar activamente en los primeros años, desde el ERMA del año 2010, que fueron las primeras, hasta ahora, pues creo que han ido progresando bastante adecuadamente. Bien, la visión de la sanidad desde el atril o desde el escaño de presidente del Parlamento, la sanidad quizás sea el punto más importante desde control al gobierno, de preguntas, de interpelaciones, de comparecencias, de proposiciones de ley, quizás sea la sanidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la sanidad es transversal desde que empieza, desde que nace hasta que fallece. El 40% del presupuesto de la comunidad autónoma se lo lleva a sanidad, es decir, que lo mollar lo tiene a nivel de sanidad. Y bueno, y sanidad siempre ha sido un punto de inflexión muy importante para mover gobierno cuando la gestión sanitaria no es lo relevante que tendría que ser. Siempre, y quizás, y lo comenté anoche, una de las cosas que aprendimos durante la pandemia, cuando yo era consejero de Salud y Familia en Andalucía, después de haber tenido más de 100 consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud, donde juntamos todos los consejeros, lo que sí aprendimos todos los consejeros es que las preguntas, interpelaciones, mociones que había de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición, independientemente del signo político de cada una de las comunidades autónomas, eran muy similares, eran muy repetitivas. Entonces, ahora que estoy ya, no como consejero, sino como presidente del Parlamento, los temas sanitarios veo que ocupan y preocupan, no solamente a su señoría, sino también a mí como presidente del Parlamento,
pero que son muy repetitivos. Siempre que si no está bien financiada, cuando la sanidad se lleva lo mollar del presupuesto y es la que más aumenta porcentualmente en comparación con el resto de las competencias de comunidad autónoma, luego para mí que es una falacia. Segundo, que se está privatizando la sanidad. Todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, conciertan y complementan la sanidad pública con conciertos a nivel de la privada, unos más, otros menos, pero más o menos los mismos porcentajes y en las mismas esferas todos. Luego también, no lo veo yo, y es otro de los temas recurrentes. El otro es que se está desmantelando la atención primaria, en todos se estaba desmantelando y no es así, sencillamente no hay médicos, no hay pediatras en la atención primaria y hay un problema. Y luego, a la que aquí se ha hablado antes, también la fuga de la bata blanca. Yo me acuerdo en uno de los consejos editoriales donde hablábamos sobre todo el tema de reposición a nivel de médicos, que todas las 17 comunidades autónomas, los 17 consejeros, estamos diciendo que se estaban fugando de Andalucía hacia Extremadura y hacia Murcia, los de Murcia que se venían para Andalucía y para Valencia, los de todas. Y al final hicimos una aseveración que ya sirvió para todos los consejos editoriales cuando se sacaba este tema. Estamos convencidos de que hay una comunidad autónoma fantasma. Estamos convencidos que es la que se lleva esa fuga de bata blanca que todos decimos, cuando en realidad las 17 estábamos diciendo lo mismo. No había ninguna que dijera que no. Sencillamente lo que había es un cambio de uno a otro, según condiciones, según que acaba el MIR en un sitio y te vas a tu sitio de procedencia, o que vas al extranjero y luego vuelves. Luego, creo que son muy repetitivos los temas de sanidad, y yo como presidente del Parlamento, y antes en toda mi carrera que he vivido y vivo para la sanidad, desde allí lo que hago es que, sin que se me muevan los labios, ante todas las preguntas, las interpelaciones, las contesto mentalmente, me callo y le doy paso a su señoría. Muchas gracias, Jesús. Es verdad que la experiencia tuya, tanto parlamentaria como profesional en el ámbito sanitario y luego institucional como consejero, pues te hace que seas un presidente peculiar desde ese punto de vista. Y lo vives como lo has comentado, ¿no? Luego te preguntaré, porque no has comentado en tu intervención, seguramente por querer ser conciso, también el tema lista de espera suele ser un tema que se aborda. Y seguramente hablaremos de eso, pero gracias por tu concreción, ¿no? A mí ahora me gustaría darle la palabra a Pablo Bellido, es presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, una comunidad, en este caso, con gobierno del Partido Socialista, y eso hace que tengamos en la mesa, aunque haya dos frente a uno, es que también es real que las comunidades autónomas mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular. Pero esta perspectiva también de una región que tiene características parecidas a Andalucía desde el punto de vista demográfico y tal, tiene también sus diferencias, es una comunidad muy extensa y eso le da unas peculiaridades específicas a la gestión de la sanidad, pero también el planteamiento de ser un gobierno que lleva mucho tiempo bajo la misma presidencia, pues también queríamos saber tu punto de vista y queríamos agradecerte que estuvieras aquí con nosotros compartiendo las reflexiones y el debate que vamos a tener. Muchas gracias, Pepe, y también muchas gracias a Redacción Médica por la oportunidad de dar mi perspectiva. Bromeaba con Jesús, con Miguel Ángel el otro día en la ocasión de la COPREPA que celebramos, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos en Mallorca, que ellos tienen la perspectiva de profesionales sanitarios, de gestores también de la sanidad, personas experimentadas. Yo tengo la de paciente, no tengo perspectiva propia como gestor sanitario. En cualquier caso, daré mi opinión de cómo veo las cosas desde la presidencia del Parlamento de Castilla-La Mancha. A diferencia de lo que sucedió en la pasada legislatura, donde también tuve el privilegio de ser el presidente del Parlamento, y en el que la sanidad era el asunto principal, con mucha diferencia además sobre cualquier otro, fundamentalmente por la crisis del COVID, por la pandemia, donde la labor de control al Gobierno, el Parlamento tiene básicamente la función de aprobar el presupuesto, de hacer leyes naturalmente y de control al Gobierno. El control al Gobierno se hizo muy intenso, las comparecencias del consejero de Sanidad, de los directores generales eran recurrentes tanto en el Pleno como en comisión, había muchas preguntas orales, escritas, peticiones de información, etcétera, etcétera. En esta legislatura ha cambiado. El protagonismo
por lo menos en Castilla-La Mancha, en el Parlamento de Castilla-La Mancha lo están ocupando otras áreas, pero evidentemente la sanidad siempre se encuentra entre las principales, ¿no? No entre las 2 o 3 primeras, pero sí a continuación. Y en nuestro caso, fundamentalmente, la labor se está centrando en este momento en el que estamos inmersos en una reforma del Estatuto de Autonomía y, por tanto, no se está hablando de legislación nueva, de normativa nueva, se está centrando fundamentalmente en 2 asuntos. Por una parte, listas de espera, preocupación razonable que tiene la sociedad y que los diputados y diputadas de los diferentes grupos trasladan al Parlamento en representación de la ciudadanía de las listas de espera, y por otra parte reclamaciones, reivindicaciones de carácter laboral, de personal sanitario, que aunque ha crecido mucho, ha aumentado de manera espectacular en la última década en Castilla-La Mancha, pero bueno, pues lógicamente tienen sus reivindicaciones. Y en los últimos meses el asunto que lo ocupa prácticamente todo, que es el de la financiación autonómica. Nosotros somos una región infrafinanciada y la sanidad consume una cantidad de recursos económicos de nuestro presupuesto enorme. Entonces, la necesidad de trabajar coordinadamente entre los grupos parlamentarios para conseguir un gran acuerdo regional que se eleve luego a una reivindicación nacional para conseguir una financiación que permita atender a una región que es muy grande, es muy extensa, pero que está muy dispersa. Nosotros, por poner un ejemplo, tenemos prácticamente la misma población en la provincia de Guadalajara que en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, con un gran hospital, un centro de especialidades y unos pocos centros de salud, atiende a toda su población. Nosotros, para atender a la población de Guadalajara, necesitamos 50, 60 centros de salud, ambulatorios prácticamente en todos los municipios, en fin, un consumo económico enorme y eso hace evidentemente que necesitemos una mayor financiación para poder prestar los servicios. Y estas son las grandes preocupaciones sanitarias desde el Parlamento de Castilla-La Mancha. Luego podemos abordar otras cuestiones desde la perspectiva también de, no solamente de presidenta de las Cortes, sino también de usuario de la sanidad pública. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, también por la concreción. Vemos también cómo hay aspectos específicos que tienen que ver con la comunidad autónoma y es lógica la perspectiva más territorial, porque precisamente la descentralización hace que los gobiernos y los parlamentos tengan que debatir sobre aspectos que pueden ser muy específicos, que ocupan y que preocupen a la ciudadanía, ¿no? Ahora, Miguel Ángel Santalices, que, como decía antes, presidente del Parlamento de Galicia, veterano también en esta actividad y también veterano participante en estos encuentros, pues agradecemos también tu presencia, aunque no estés con nosotros, sabemos que las agendas son complejas, pero agradecemos porque es con estas tecnologías como si estuviéramos todos en el mismo lugar, ¿no? Así que, Miguel Ángel, bienvenido también, y cuando quieras también pues nos gustaría saber tu punto de vista sobre, desde la perspectiva de presidente de tu Parlamento, cómo veis la sanidad, tanto la de tu región como probablemente temas también de carácter nacional. Cuando quieras. Bueno, buen día. Encantado en saludaros a ti, a Pablo y a Jesús. Y también, por supuesto, agradecer a Sanitaria 2000 la preocupación que tienen por los debates sanitarios. Tengo que decir que a mí esto me ha ayudado muchísimo porque es una forma de mantenerse actualizado, y yo creo que ellos hacen un esfuerzo grande y yo hoy quiero especialmente agradecérselo. No puedo estar con vosotros porque Jesús lo sabe, hoy es un día muy importante en la comunidad autónoma porque es el día que se presentan los presupuestos. Y los presupuestos se tienen que presentar obligatoriamente en el Parlamento y es normal que esté el presidente para la recepción de los mismos. A mí este tema de esta conferencia me resultó especialmente interesante por 3 o 4 aspectos que voy a comentar. Primero, porque me permite dar una visión como gestor que fui en un momento determinado. Yo tuve la oportunidad de dirigir varios hospitales de la comunidad autónoma. Me permite la visión de un portavoz que fui en la oposición, con lo cual tuve que, hacer de todo. En la oposición ya se sabe lo que nos toca. También tengo la visión de el portavoz que respalda al gobierno. Y aquí cambia.
bastante la situación. Claro, son 3 visiones, porque mi recorrido empieza a ser ya un recorrido, digamos, de cierto tiempo en el Parlamento, y esto me permite que pueda abordarlo desde esta óptica. Y ahora desde la visión de un presidente de Parlamento que su función, como muy bien comentabais antes, es la de un árbitro, un mediador, el de reconducir determinadas situaciones si fuese necesario y guardar pues, un cierto orden en el debate parlamentario. Por lo tanto, yo voy a hacer reflexiones muy generales, pero que son fruto de la observación, en este caso, de presidente del Parlamento, y después podría entrar, pero en la segunda parte, la evolución en el tiempo de la forma de debatir y los temas que se fueron debatiendo, que no son los mismos. O sea, hubo un tiempo que se habló mucho de atención especializada y hoy se habla muchísimo de atención primaria. Pero bueno, empezamos por los aspectos comunes, que yo creo que casi todos los parlamentarios lo comentan. Todos decimos, gran sistema sanitario, el nuestro. Cierto, un sistema que ha evolucionado, cobertura universal, un sistema con una financiación a través de impuestos, por lo tanto es un sistema solidario. En esto no hay ninguna duda. Ojo, y sacamos pecho cada vez que hablamos de esto. Pero si podemos también le metemos bofetones. Utilizamos el sistema a veces para la confrontación. Cambia mucho en el debate si tú tienes responsabilidades de gobierno o de gestión, así no las tienes. Por ejemplo, todos los que, y aquí no hay distinción de partido, de partidos, siempre que hay responsabilidades de gobierno, hay una frase que todos pronunciamos. Hay que sacar la sanidad fuera del debate político. Pero nunca la cumplimos. La sanidad sigue siendo una confrontación. Por lo tanto, esta reflexión y esto yo lo veo a diario. En el Parlamento es difícil, ya lo comentaba Jesús, por no decir imposible que no haya 1, 2 o 3 iniciativas en cada sesión plenaria. Entonces, así, la sanidad preocupa mucho, pues por los distintos temas y, sobre todo, hay que entenderlo, por el gran impacto que tiene sobre la población. Por lo tanto, es normal que sean 3, 4 y a veces incluso más iniciativas. Por norma general, los debates son duros pero respetuosos en el área sanitaria. Son de confrontación, pero presididos siempre por un parlamentarismo respetuoso. La forma de debatir, esto es la observación propia mía, a lo mejor alguna gente no lo comparte, pero yo comento lo que yo observé. La forma de debatir cambia si la misma se hace entre profesionales sanitarios o no profesionales sanitarios. Y cuando hablo de profesionales sanitarios no estoy hablando solamente de médicos. Profesionales sanitarios es mucho más amplia. Entonces, cambia mucho la forma de orientar los debates. Para el presidente del Parlamento, que coincide que es médico y que es muy interesante el tema sanitario, pues para mí, claro, son debates muy interesantes. Pero la verdad, para el resto de los diputados, más bien aburridos, porque manejamos una serie de cifras, una serie de propuestas que ellos no la entienden. Otra observación, cada vez hay menos médicos en el debate parlamentario. Esto es, en la Comunidad Autónoma Gallega, en un momento determinado éramos 9, en este momento son 2 médicos los que componen la representación en el ámbito de nuestro Parlamento. Otra, y hablo de la Comunidad Autónoma, algo que lo pude comprobar allí. El PP siempre tuvo como portavoz un médico en Galicia. En otros partidos no siempre fue así. Esto no quiere decir nada, pero es una simple, visión, una simple comprobación de lo que es, lo que yo observo desde el atril, como decía Jesús antes.
El nivel de consenso a nivel de los debates parlamentarios en el área sanitaria no es que sea muy alto, hay que reconocerlo, porque se sigue en la confrontación. Es cierto que en algunos temas sí, pero no es muy alto, por ejemplo, si lo comparamos, por lo menos en el Parlamento gallego, con los temas de igualdad. Ahí sí que siempre al final cada diputado o diputada que ejerce en el tema de igualdad busca un hueco para poder llegar a un consenso. En el tema sanitario sí, se intenta, pero casi siempre es difícil llegar a un acuerdo. Y luego, si te parece, Pepe, podría hablar en otro turno de lo que es la secuencia en el tiempo de los temas que se fueron abordando por etapas en los debates en el Parlamento. Pero de entrada son estas reflexiones, no son reflexiones profundas, son reflexiones que yo observo desde la presidencia del Parlamento, que a lo mejor en alguna de ellas coincidís vosotros. Para este primer turno, si te parece, lo dejamos así. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, esta cuestión de la secuencia en el tiempo, que también de alguna manera la abordó el presidente de Castilla-La Mancha, de lo que pasaba en la legislatura anterior respecto de esta, aunque vosotros podéis tener experiencia de más legislaturas, es un tema que me parece interesante y yo ya emplazo en la siguiente ronda a que podáis comentar al respecto, ¿no? Y también me parece interesante, al hilo de lo que estáis comentando, muchas veces hemos tenido debates en el ámbito parlamentario y sobre todo debates en espacios como este, que son como más a puerta cerrada, ¿no? Aunque hay un medio de comunicación que luego, lógicamente, Redacción Médica da cuenta de las cosas que hemos dicho, lo uno y lo otro, pero es un debate más como a puerta cerrada donde tenemos más posibilidades de cercanía a la hora de ver cómo vemos las cosas. Incluso es verdad que, al menos yo también en mi experiencia parlamentaria he visto que en el sector salud hay más posibilidades de un debate sosegado, menos crispado, incluso se buscan acuerdos, aunque luego sea difícil de tenerlos, ¿no? Pero yo creo que, como hemos comentado muchas veces, la importancia de llegar a consenso, incluso a pactos de Estado o pactos en el ámbito regional, también os tengo que trasladar, ahora que tengo una perspectiva de estar fuera, desde el año 19 no estoy en el ámbito parlamentario, y eso no es mejor ni peor, es simplemente una perspectiva diferente. Yo percibo que como la problemática de la sanidad es la que habéis expuesto, cada uno incluso coincidiendo con cosas los tres que habéis hablado, yo percibo que la ciudadanía quiere soluciones a los problemas. Algunos de los problemas que tiene la sanidad son estructurales y otros pueden ser particulares de la región en función de lo que se esté haciendo y de cómo se esté haciendo, ¿no? Pero esta idea de encontrar consenso para poder hacer cosas desde esa perspectiva de presidentes de parlamentos, también me gustaría que nos dierais vuestro punto de vista, ¿no? Yo sé lo que cada uno de vosotros habéis dicho en el pasado, ahora estáis lógicamente en una posición de presidencia que os da también una mirada más global y también me gustaría que hablarais de eso, aparte de lo que queráis, porque es verdad que cada uno de los tres habéis planteado cosas que os han podido sugerir reacciones a lo que se ha dicho. Así que esta ronda sería para este tipo de cuestiones. Jesús. Muy bien, qué difícil es llegar a punto de consenso a nivel sanitario. Llevamos hablando de este tema, bueno, en mi época de portavocía en el Senado y contigo, tú también como portavoz, anteriores de mi época colegial, tú como secretario también del Ministerio, siempre hemos estado hablando de los pactos por la sanidad. Y quizá, como ha dicho Miguel, ¿qué visión más diferente hay del pacto por la sanidad según esté en el gobierno o esté en oposición? Y el tema es muy fácil. Quizás la sanidad es muy golosa, por desgracia, desde el punto de vista político, porque tiene mucha rentabilidad. Siempre que hay oposición ataca al gobierno desde el punto de vista sanitario. Luego, aquellos que están en el gobierno, siempre dentro de su ámbito de competencia, el primer día cuando hace una estrategia de cara a la legislatura, siempre ponen el pacto por la sanidad, que es justo lo que decían aquellos que están en oposición pero que estaban antes en gobierno. Luego, que es difícil llegar a puntos de consenso, ¿eh? Es difícil, pero se llegan y los que hemos estado en consejos interterritoriales hemos visto que por mucho que se hablaba, lo que pasa es que lo que sale afuera es las discrepancias, pero no la concordancia. Cuando llegábamos en los consejos y en cantidad de reuniones que hemos tenido diferentes grupos parlamentarios, se llegaba a consenso, pero eso no era noticia. Lo que era noticia es la disparidad de criterios. Lo que sí es importante es que la sanidad es muy importante para toda la población, quizás sea lo más importante según mi criterio,
y deberíamos de transmitir esa confianza, esa credibilidad en el sistema. Tal como he dicho, Miguel Ángel, tenemos un sistema sanitario público espectacular. Aquellos que hemos salido y hemos visto mundo y hemos estudiado otros, es una envidia a la accesibilidad, a la gratuidad, desde medicamentos, desde el punto de vista tecnológico. Y muchas veces esa pugna política hace que no podamos transmitir a la población, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser, ese sistema sanitario que tiene ámbitos de mejora. Por supuesto que tiene ámbitos de mejora, muchísimos ámbitos de mejora. Que hay que aumentar el presupuesto, habrá que aumentar el presupuesto, que hay que aumentar personal, todo tiene muchos ámbitos de mejora. Pero muchas veces el árbol no nos deja ver la montaña, y es esa pugna política lo que muchas veces no nos deja vender, entre comillas, a la población el sistema sanitario. Habéis sacado también el tema de lista de espera. Ahora mismo es un tema muy preocupante. Como ha dicho Pablo también, desde la pandemia fue 100% en la sanidad, eso estaba claro. Pero de entonces sí se ha quedado el nivel de sanidad muy alto dentro de los solos debates parlamentarios. Se sigue hablando del tema sanidad. La pandemia parece que fue hace mucho y fue hace 2 años y medio, no fue hace no más, pero sigue siendo un debate muy importante. Y ahora lista de espera. Lista de espera porque cada vez que el Ministerio saca la lista, como fue hace 2 o 3 semanas, pues automáticamente eso se refleja en todas las comunidades autónomas y empezamos a ver, a mirar si se ha subido o se ha bajado. La lista de espera han aumentado mucho desde el año 2020, desde la pandemia. Es lógico, en la pandemia hubo 1 año y medio donde desde los medios diagnósticos, quirófanos, se pararon todo para todos los sistemas de reanimación, los REA, aplicarlo a los pacientes, y ahí hubo 1 año y medio donde las patologías seguían aumentando. Sin embargo, estaban parados desde el punto de vista quirúrgico, principalmente los grandes hospitales, y eso ha hecho que en el año 2024, 2023 aumente la lista de espera. Está aumentando la lista de espera, y eso es muy preocupante, Una persona que lleva 1 año, año y pico esperando es angustioso. El que está esperando un medio diagnóstico o que te vea por primera vez un especialista es muy angustioso. Yo creo que ahora mismo de los problemas reales no es el tema de externalización, no es el tema, yo creo de verdad lo que afecta al paciente ahora mismo es el tema de lista de espera, y ahí es donde tendremos que optimizar los recursos que tenemos dentro del sistema sanitario público. Bueno, y si es necesario complementarlo y sumar recursos en beneficio del paciente, que al fin y al cabo, como he dicho antes, nuestra razón de ser. Luego tendremos que sumar para solventarle. El tema es quitarle el problema al paciente a través de intentar disminuir al máximo las listas de espera. Es un problema candente y un problema que vamos a tener ahora durante estos próximos días. Pero bueno, esperemos que ahí sumemos y que no tengamos excesivo debate político. En contra de lo que dice Pablo, Miguel Ángel, yo al menos en Andalucía sigue estando el tema muy candente, el tema de sanitario. Según mi criterio, mucho. Va acompañado con el tema de dependencia, pero también lista de espera a nivel de dependencia. Yo creo que son los 2 puntos en los cuales se va a hacer mucho hincapié en el resto de los 2 años que nos quedan de legislatura allí. Gracias. La verdad es que es una descripción yo creo que muy exhaustiva de lo que sucede, ¿no? Hay campo para trabajar en buscar encuentros y consensos, pero también hay un elemento de contexto, ¿no?, que puede hacerlo más factible, menos factible, ¿no? El tema de lista de espera, curiosamente, fijaros que la normativa es del año 2006, estábamos nosotros en el Ministerio y siempre temíamos con los consejeros y consejeras de aquel tiempo que cuando se publicara la información siempre fuera motivo de debate político en el ámbito regional y autonómico para compararse, compararse con el anterior si ha empeorado o compararse con la comunidad autónoma de enfrente si es mejor o peor, ¿no? Y eso sigue más o menos igual. Entonces, eso también yo creo que es un condicionante para nuevas medidas en el ámbito de la lista de espera y merece la pena señalarlo. Pablo, ¿tú cómo ves estas cuestiones? Bueno, yo creo que lo que no goza de buena salud es la conversación pública en España, con lo cual eso hace muy difícil que un asunto que es valorado probablemente por la sociedad en términos históricos como una cosa muy positiva, que es nuestra sanidad pública, nuestro sistema sanitario, pero que ha ido deteriorándose en algunos aspectos, provocado fundamentalmente por las listas de espera o por otras circunstancias, por la atención primaria, pero también como producto de que se hacen muchas más cosas que nunca, y al curar más y al atender más
más que en ningún otro momento de la historia, también se acumula más el trabajo, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que lo hacen muy difícil. Yo destacaría que es más fácil que se pongan de acuerdo los 17 presidentes de gobierno autonómico o los 17 consejeros y consejeras autonómicos de España que en sus respectivos parlamentos, porque hay una solidaridad de quien gobierna y de quien comprende y asume las complejas circunstancias que tiene gobernar, con todas las contradicciones que implica, y que los parlamentos, donde el proceso deliberativo y finalmente de resolución de las posiciones, pues se ha envenenado demasiado, se ha envenenado mucho y deberíamos trabajar en ello, pero no tiene que ver en concreto o exclusivamente con la cuestión sanitaria. Desde el punto de vista de que si hay soluciones, yo pienso que sí. Pienso que a través de intentar incorporar, de intentar premiar propuestas y respuestas colegiadas al enfrentamiento. Pero en este momento, los partidos políticos, que no dejan de ser el instrumento de la sociedad, están más por la confrontación, y sobre todo creo que hay que reconocer que en la sociedad en este momento hay una cierta insatisfacción sobre el sistema sanitario en general de todas las comunidades autónomas. En algunos acusan de privatización, hay regiones, hay comunidades autónomas que tienen un gran sector privado que además va creciendo, una sanidad privada en crecimiento, en donde tenemos muy poca sanidad privada, como en Castilla-La Mancha. Quiero decir que hay muy poca presencia física de sanidad privada. Son localidades pequeñas, no hay un mercado, por decirlo así. Pues querríamos que hubiese una mayor presencia de la sanidad privada, que pudiese ser un complemento en determinados momentos para aquel que lo desee, ¿no? Yo creo que estos problemas que tenemos deberíamos intentar resolverlos por arriba, porque por abajo en los parlamentos autonómicos no se van a pacificar los ánimos, por lo menos en este momento, porque creo además que no es un elemento exclusivamente español o nacional, sino que creo que está muy internacionalizado, un debate muy agrio, muy extremo, muy de confrontación y claro, para llegar a buenas conclusiones en lo sanitario hace falta bajar el tono y tener una mejor perspectiva y sobre todo pues eso, buscar las soluciones y no solamente vencer, derrotar al adversario político, legítimo adversario político con otras posiciones. Bueno, pues claro, es que también estás planteando, Pablo, una cuestión que me gustaría luego que pudiera opinar al respecto, que tiene que ver con el tono del debate, ¿no? El clima de crispación o no que tenga en cada uno de nuestros parlamentos los debates parlamentarios. En sanidad en concreto, cuando muchas veces se hablaba, como decía Miguel Ángel, de que cuando se está en el gobierno se dice hagamos un pacto, ¿no? Esto es la posición, o es que se utiliza la sanidad como elemento de desgaste político. Yo también pienso que a veces se puede estar confundiendo una cosa que es no entender la función que hacen los parlamentos. El gobierno gestiona, en este caso, la competencia de sanidad en el ámbito autonómico y la oposición tiene que procurar que funcione lo mejor posible, señalando posibles fallos y lo ideal es que además planteen alternativas que puedan mejorar la gestión. Eso es inevitable hacerlo, porque si no, no se estaría haciendo la función que merecen los ciudadanos, ¿no? La representación parlamentaria pretende pues no solamente legislar para hacer las cosas mejor, sino también controlar a los gobiernos. Otra cosa es si el clima o la situación, etcétera, pueda estar haciendo que los debates sean más o menos agrios o más o menos Sin embargo, Miguel Ángel, tú planteabas que hay mucha cortesía parlamentaria, por llamarlo de alguna manera, en el contexto sanitario, ¿no? Probablemente es más fácil cuando se habla entre profesionales sanitarios, pero también yo conozco muchos portavoces de sanidad que, sin ser sanitarios, tienen este espíritu, ¿no? No sé cómo lo verás, ¿no? Pero aparte de eso, me gustaría que también opinaras sobre las otras cuestiones. Y también es verdad, tú has señalado, Miguel Ángel, la cuestión de cómo ha podido estar variando en el tiempo los asuntos que se debaten, ¿no? Así que ahora te escuchamos a ti. Bueno, gracias otra vez. Yo con respecto a lo del gran pacto por la sanidad, yo creo que ese es un tema, llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero no veo yo un resultado positivo. Yo he hecho mucha reflexión sobre esto, pero yo creo que se percibe como la sanidad no te hace ganar unas elecciones.
pero te las puede hacer perder. Y en este contexto es difícil llegar a un consenso. Máxime cuando ahora el debate profundo sobre asistencia sanitaria está centrado en las comunidades autónomas, debido a las transferencias sanitarias. En el Parlamento Nacional se habla poco de sanidad. Se puede hablar de alguna ley fundamental, como puede ser ELA, pero no el debate diario como el que tenemos nosotros en nuestros parlamentos. Claro, como secuencias en el tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo, había una primera etapa, muchos os acordaréis, el gran debate estaba en las listas de espera quirúrgicas y de consultas, tanto la lista de espera estructural como la no estructural. Quizá la gran batalla estaba en la no estructural, es aquella que no había una cierta obligatoriedad de que fuese de alguna manera, que tenía que publicarse. Los datos eran de cada 3-6 meses y siempre pues, el consejero que le correspondía, pues había un debate en el parlamentario sobre esta cuestión. Hoy no. Hoy la lista, lo que sí se habla mucho en el Parlamento es de la lista de espera, pero fundamentalmente en atención primaria, que es algo que ha irrumpido de una forma completamente novedosa y que no existía, que es la lista de espera en atención primaria. Aquí fue cambiando mucho el contenido de los debates. Antes se hablaba del gasto farmacéutico. Yo recuerdo hablar del gasto farmacéutico como uno de los problemas que podía romper nuestro sistema sanitario. Hasta en Galicia tuvimos que tomar una medida que fue pionera, que es el catálogo priorizado de fármacos, la prescripción por principio activo en detrimento del medicamento de marca, pero que eso aportó un beneficio a lo que era la parte económica de nuestra sanidad. También se hablaba, recuerdo yo, paro médico. Yo recuerdo debates sobre pocas contrataciones y paro médico, y hoy estamos hablando precisamente de no tener médicos para poder cubrir ya no solo la atención primaria, sino la atención especializada. Y también se polarizaba mucho sobre infraestructuras. Después vino una segunda etapa en la que se habló de los aspectos retributivos de los profesionales sanitarios. Vinculado esto también con la dedicación exclusiva, no dedicación exclusiva, jubilaciones y tasas de reposición. Esto era un tema, porque hubo un momento que la jubilación fue abrupta, a los 65 años se jubilaba y bueno, hoy estamos hablando de otras historias por las necesidades que tenemos. También se polarizó mucho hacia la tecnología en los hospitales y criterios de organización, de gestión, financiación y demás. Y la lista de espera sí, pero sin tanta intensidad como en la primera etapa. Y sí que se hablaba también de colapsos de urgencia. Pero en esta última etapa, como yo lo veo, por lo menos en el Parlamento gallego, irrumpe con muchísima fuerza el debate de la atención primaria y el que por primera vez existan listas de espera. Se polariza también mucho el debate hacia la atención pediátrica y la dotación 1000, los médicos internos residentes, que es una eterna reclamación de las comunidades autónomas al Ministerio, porque esto aquí es donde está la base de poder garantizar el relevo generacional y el poder tener una buena política de recursos humanos. Por lo tanto, esta es mi visión de las distintas etapas. Puede haber alguna cosa más, pero básicamente las veo así. No sé qué opináis vosotros sobre esta cuestión. Gracias, Miguel Ángel. Eso probablemente refleja que los parlamentos, en este caso la experiencia que tú trasladas, están cercanos a los problemas que hay en cada momento, ¿no? Lógicamente, cuando hablas de cualquiera de estos temas, pues eran problemas en un tiempo y ahora hay otros, y muchas veces incluso podemos ver hasta pendulazos, ¿no? Faltaban médicos, sobran médicos, faltan médicos, ¿no? Cuando pasa el tiempo. Esta es uno, digamos, de los desafíos que yo creo que tienen los parlamentos, que es estar cerca de los problemas de la gente, los problemas de los servicios públicos, y eso se estará viendo, ¿no?
También me gustaría saber, y después de una nueva ronda que os pediría que fuera lo más corta posible para dar también entrada a posibles preguntas, ¿cómo veis vosotros la orientación en cuanto a debate parlamentario o preocupación en el Parlamento en lo que tiene que ver con la renovación tecnológica? Nosotros tenemos en el ámbito sanitario, hemos conseguido y esperamos conseguir mucho avance frente a las enfermedades con nuevos medicamentos y con nuevas tecnologías. Y ahora también las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial abren posibilidades, bueno, pues que también tienen sus riesgos y tal, pero también abren posibilidades porque generan buenas oportunidades, ¿no? ¿Está esto también en vuestros parlamentos de alguna manera incorporado? No solamente la preocupación del gasto, de la gestión, sino cómo hacer posible que esas innovaciones puedan estar accesibles para la gente. Los debates parlamentarios es reflejo de la sociedad, eso no te queda duda. Si, como dice Miguel Ángel, hemos ido cambiando, o como tú has dicho, hemos ido cambiando a lo largo de los últimos años, aquellos que llevamos ya muchos años en determinadas esferas sanitarias, sabemos cómo el debate, al fin y al cabo, ahora que es reflejo del problema que tenemos de déficit de pediatría, de déficit de médicos de atención primaria, de que no hay suficientes MIR y se quedan 2.000 MIR sin sacar, habiendo déficit en primaria, tendrían que ser medicina de familia, de los médicos extracomunitarios, cómo lo vamos incorporando. Sí, son debates, ¿por qué? Porque es lo que ahora mismo es candente. La lista de espera, ahora van a ser debates, porque ha salido la lista del Ministerio hace muy poquito. Es decir, yo creo que es interesante, es muy importante que los debates sean reflejo del problema que tiene actualmente la sanidad. Referente a innovaciones tecnológicas, tanto innovaciones a nivel de medicamentos, todos los medicamentos ya en biológicos personalizados, la accesibilidad a ellos, yo creo que fue, al menos en mi comunidad autónoma, fue debate de anteriores legislaturas, pero ahora mismo no hay ese debate, no está candente allí. Significa que al menos la accesibilidad a los medicamentos es óptima, cuando el debate no lo reflejamos ahora mismo en todo el aspecto parlamentario. Y luego a nivel de nuevas tecnologías, yo creo que el sistema sanitario público tiene las tecnologías punteras en mejores condiciones, diría yo, que hasta el sistema sanitario privado, ¿eh? No es un debate ahora mismo candente allí. Y tú has tocado antes un tema que sí quiero tocar, el tema de la crispación parlamentaria. Vamos a ver, yo siempre digo que la discrepancia es la esencia de la democracia. Si no hubiera democracia no hubiera discrepancia, pero siempre dentro de la cortesía parlamentaria. El problema es que ahora mismo, según mi criterio, o al menos en Andalucía, hay un volumen alto de crispación. En un estudio que hemos hecho desde el año 2014, cuando se ha visto que ha ido aumentando de una forma exponencial la crispación. Y siempre en las comunidades autónomas hay un poco de reflejo de la vehemencia que hay a nivel central. Es decir, se refleja, porque parte de las PNL o parte de las intervenciones que tienen son más de ámbito nacional que de ámbito autonómico, que quieren el gobierno o la oposición reflejarlo en las diferentes actividades parlamentarias, aunque estemos hablando de comunidad autónoma. Luego, si hay ahora mismo un aumento de crispación, que al menos en Andalucía yo creo que está en aumento, viene en parte, como consecuencia también de esa vehemencia política que tenemos a nivel nacional. Es decir, es un reflejo de eso. Y ahí tendremos que pedir, y estamos, yo creo que los tres presidentes, hartitos de pedirle a sus señorías prudencia en sus palabras, intentar minimizar la vehemencia y política y, sobre todo, como siempre decimos, la cortesía parlamentaria. Pero bueno, eso es lo que nos toca a nosotros torear. Vuestra responsabilidad también ayudará a que sea de otra manera. También. Sí, bueno, quiero comenzar diciendo que yo prefiero que en las Cortes de Castilla-La Mancha se debata de sanidad que de Venezuela. Por ejemplo. Creo que los ciudadanos y ciudadanas a quienes representamos, a quienes servimos, les importa más si su médico de atención primaria le va a atender en 24 o 48 horas o en 72, que lo de Venezuela, aunque todos expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestra oposición al régimen de Maduro. Pero creo que debemos hablar de lo que nos compete. Y también quería decir que conviene, cada uno habla en función de la realidad que tiene. Parlamento de Castilla-La Mancha, 3 grupos políticos: Partido Socialista, Partido Popular, Vox. Los debates se orientan en función de la representación. Hay parlamentos que tienen 5, 6, 7 fuerzas políticas muy plurales, cada uno pues lleva sus asuntos, ¿no? Esto es inevitable.
hay una fuerza política en el Parlamento de Castilla-La Mancha que prácticamente todos los debates sobre sanidad es para manifestar la devolución de las competencias porque las comunidades autónomas han destrozado la sanidad pública. Yo digo, bueno, pongámonos en 2001, 2002 es el primer año que se asumen las competencias sanitarias en Castilla-La Mancha, y en 2024, 2 décadas después, ¿qué sanidad tenemos? ¿Mejor o peor? Tenemos más hospitales, tenemos más centros de salud, más consultorios, tenemos muchísimos más médicos, más del doble de médicos que en 2002. Tenemos más tecnología, tenemos más transporte sanitario, hemos mejorado en todos los indicadores. Y esto no es exclusivo de Castilla-La Mancha, esto es comprensivo de la realidad de España, de las 17 comunidades autónomas. En sanidad, como en educación, se ha cumplido el propósito del legislador constitucional de que las comunidades autónomas hayan servido para prestar los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas, para completar sus derechos, para atender las necesidades. Estamos mejor. Y además no es verdad que las comunidades autónomas estén compitiendo o haciéndose la vida imposible. Castilla-La Mancha tiene un convenio sanitario con Castilla y León para atender población de Castilla y León en el Hospital de Talavera, con Aragón, atendiendo a ciudadanos de Castilla-La Mancha en hospitales en la comunidad aragonesa, y con Valencia. Y seguro que podemos llegar a extender esta red con Andalucía. Con Madrid es más difícil porque Madrid pide unas condiciones más complicadas, pero probablemente si la conversación se tuviese hoy y no hace 5 o 6 años, quizá podamos llegar a acuerdos, porque creo que también el COVID ha despertado un cierto lazo de solidaridad entre todos y todas. Bueno, creo de verdad, y esto sin hablar de los convenios de integración de información, de comunicación, creo que francamente la cogobernanza ha estado funcionando y debe seguir funcionando. Y creo que nuestro modelo es el modelo de un éxito que no deja de tener mejora, y que hay una insatisfacción que está presente en la sociedad y que debemos analizar. Y respecto a lo que comentabas, yo creo que hay varias cuestiones que han salido que son importantes. Tenemos una investigación fantástica, también colaborativa entre las comunidades autónomas, fantástica en nuestros hospitales. Tendríamos que trabajar mejor el asunto del gasto farmacéutico y en prótesis, porque eso yo creo que es una de las cuestiones que tenemos pendientes. Si nos preguntamos qué sanidad queremos tener para poder destinar los mismos recursos, tenemos que ahorrar en algunas facetas, y en esto el gasto está absolutamente disparado. Y luego los avances que nos va a dar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y que van a prolongar la vida. España es un país donde se vive más que en la mayor parte de los países del mundo. Dice el presidente García Paje que solamente se vive más si se vive mejor. Pues es verdad, se vive mejor y se cura más. Tenemos un servicio sanitario, un derecho sanitario que no te deja en la puerta del hospital en función de la renta que tengas, ¿no? Esto es una maravilla que no pueden decir en cualquier lugar del mundo. Y además somos de los pocos países que tenemos muy poco copago farmacéutico, no tenemos copago sanitario, lo cual también es un privilegio. Yo creo que tenemos que subrayar las cuestiones positivas que tenemos, porque hay una parte que nos ha quedado por hacer, que es el marketing post-COVID. Y luego, evidentemente, tenemos que reforzar para reducir la lista de espera, muy importante, y tenemos que aumentar el número de profesionales, porque es evidente, porque las necesidades han ido creciendo y porque en el mundo rural, procedo de una tierra donde hay pueblos muy pequeños, pues los médicos nos duran muy poco. Esta es la realidad, pues van buscando volver a sus lugares de origen, a las ciudades, a vidas más cómodas. No es una cuestión solamente económica, es una cuestión de modelo de vida que en este momento pues, se ha orientado a una vida pues, más urbana y distinta a lo que era hace 20, 30 o 50 años. Muchas gracias. Miguel Ángel, ¿tu punto de vista? Miguel Ángel. Sí. Yo comparto la reflexión de Pablo con respecto a las transferencias sanitarias. Yo creo que el avance en las comunidades autónomas en el tema sanitario se debe precisamente a las transferencias sanitarias, que han permitido que las necesidades de cada comunidad pues, se fuesen diseñando y se fuesen implantando de acuerdo a las peculiaridades que puede tener cada comunidad autónoma. Pero la mejoría ha sido espectacular. Yo soy, por lo tanto, un profundo autonomista en el sentido de que las transferencias aportaron una positividad muy grande a nuestra tierra. Con respecto a la crispación,
Está ahí con vosotros Julio Torrao, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la pasada legislatura, y él podrá, de alguna manera, no me va a contradecir en este asunto. Los debates en sanidad son profundos, pero siempre presididos por una cortesía parlamentaria. Yo creo que como presidente del Parlamento nunca tuve que llamar al orden ni reconducir una cuestión en el tema del debate sanitario, lo cual creo que de alguna manera engrandece también a los portavoces, porque estamos hablando de un tema muy sensible y que a la gente le preocupa. Con respecto a lo que preguntabas de la tecnología, yo creo que todas las comunidades están haciendo un esfuerzo para la incorporación de la tecnología como clave para la curación de determinadas patologías, sobre todo las más complejas, como la innovación también en fármacos, ya lo comentaba Jesús, los fármacos biológicos. En Galicia no se debate mucho sobre esto. Se debatió, sí que, un debate que fue intenso, hace años, como consecuencia de lo que eran los fármacos de la hepatitis C, que eran unos fármacos que empezaron con un precio absolutamente desorbitado, imposible de poder asumir por cada comunidad autónoma e incluso por el Estado español, y fue cuando creo que todos a la vez, incluso de la mano de Europa, que por eso yo le doy mucho valor a Europa y que estemos en Europa, porque eso permitió que se consiguiese una bajada de precio en los fármacos de la hepatitis importante, como Europa también, y por eso yo ahora, que no era muy europeísta, ahora soy bastante europeísta, creo que Europa fue clave en el tema del COVID con respecto a la equidad en las vacunas. Y por lo tanto yo, en este sentido, creo que hoy la renovación tecnológica es una preocupación de todas las comunidades, están haciendo una apuesta importante por ello, y creo que a nivel de farmacología pues también este esfuerzo se puede contrastar en los presupuestos de cada comunidad autónoma. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que quedan 5 minutos, que los podemos dedicar si hay alguna pregunta para que... ¿Sí? ¿Ricardo? Ricardo. Si las respuestas son concretas, puede haber más preguntas. Os estáis portando muy bien, ¿eh? Yo estoy calladito, ¿eh? Muchas gracias, y de verdad quería agradeceros al moderador, a Pepe Martínez Olmos y a los 3 presidentes que estáis aquí y en Santiago. Muchas gracias, Miguel Ángel, Pablo y Jesús. Es un gusto escucharos. Quería haceros 2 preguntas, espero que sean, las preguntas sean rápidas, espero que las respuestas también. No sé si en vuestros parlamentos, en vuestras cámaras autonómicas, tenéis regulado de alguna manera el tema de la relación con lo que se llaman los lobbies, ¿no? Si hay registro me refiero más al ámbito sanitario, como es lógico, ¿no? Si os consta que cualquier visita, cualquier reunión, cualquier contacto que tenéis con algún tipo de entidad relacionada con el ámbito sanitario, si lo tenéis regulado, si es así, muy bien, y si no, si sois partidarios de regularlo. Y una segunda pregunta que... No espero que me digáis un nombre, pero sí que si tenéis ese perfil de portavoz sanitario, que cuando se levanta la tribuna prevéis que pueda haber jaleo, bronca, aunque dentro de la cortesía parlamentaria, pero que cuando un portavoz se levanta pensáis internamente, aquí ya puede haber jaleo. No quiero que me digáis el nombre, o si lo decís perfecto, pero si tenéis esa figura en vuestros parlamentos autonómicos. No lo van a poder decir. No, Jesús. Bueno, por supuesto, no está regulado en Andalucía el tema de lobbying. Hay una relación fluida entre los diferentes grupos parlamentarios y las diferentes comisiones con diferentes intereses. Las reuniones son continuas con el entramado social, entre ellos también los lobbies, y no hay un problema, o menos yo no detecto ya ningún problema de tráfico de influencia o mala influencia referente al lobby a la gestión parlamentaria que se está haciendo. Por supuesto que los 3 que estamos aquí, los 3 que estamos arriba, sabemos perfectamente quién es aquel, cuál es el que nos va a dar más quebradero cabeza y cuál no. Es decir, lo tenemos identificado, sabemos los nombres, también están los nombres, sabemos que en cada grupo parlamentario hay 1, 2 o 3 que hablan de una forma más profusa, que interfieren a aquel que está en el atril y que tienen un tono de voz más alto que los demás y dan un poquito más de
localizados los tenemos. Lo mismo que sabemos, como bien ha dicho Pablo, los debates, ¿eh? Yo sé perfectamente las PNL o los debates aquellos que me van a dar quebradero de cabeza y miro quién va a intervenir y en eso procuro quedarme yo y pospongo lo que es el almuerzo, lo que es la reunión. Y yo sé, como el orden del día es a propuesta de los presidentes, sé perfectamente las PNL, sobre todo las PNL, que algunas son, muchas, por desgracia, son de ámbito nacional y son reflejos del problema a nivel nacional y lo único que van a llevar beneficio ninguno para Andalucía, pero crispación dentro del Parlamento sabemos perfectamente. Yo creo que eso ya la veteranía es un grado. La veteranía es un grado, yo creo que los tres somos veteranos. Yo vengo de trincheras, de consejero, y sabía más o menos por dónde iban a ir los tiros y ahora ya como presidente igual. Pero bueno, con todo eso, de vez en cuando cuesta trabajo mantener el decoro y el orden en el Parlamento. Gracias, Jesús. Pablo. Bueno, a la primera pregunta la respuesta es no, porque no ha habido desconfianza, pero desde luego no descarto que en el futuro pues sea un sistema, ¿no? En general la transparencia siempre es muy positiva y los sistemas tienen que ir adaptándose a las demandas sociales y a los... Yo creo que esto es un avance que se va a ir produciendo progresivamente. La segunda respuesta, por contra, es un sí, evidentemente. Uno tiene identificado qué diputado, qué diputada de los diferentes grupos tiene una mayor agresividad. En el debate sanitario, como en el conjunto de los debates, se cuela este ambiente porque hay una atmósfera de cierta crispación, de cierta confrontación y porque lamentablemente, y hay que ser en esto autocríticos, tenemos que reconocer que en los partidos políticos hoy no se castiga la crispación, incluso a veces se premia, ¿no? A aquellos que verbalizan con más agresividad, incluso alguna vez con menos respeto, sus posiciones. Pero, bueno, esto es lo que hay y hay que asumirlo. Bueno, no sé si hay que asumirlo, yo propondría afrontarlo. Propondría que afrontásemos entre todos y todas, pero esto tiene que ver con la sociedad, ¿eh? No seamos paternalistas, no responsabilicemos solamente a quien ocupa la función de representación. Muchas veces está en coherencia con un clima que hay en la sociedad y, en cualquier caso, los ciudadanos y ciudadanas tienen la capacidad siempre de ponernos en nuestro sitio y de aquellas cosas que no les gustan, pues extirparlas, separarlas del sistema en beneficio de su posición. Por tanto, hay crispación en el debate, hay diputados y diputadas que evidentemente ejercen esa función con más eficacia o con más entusiasmo. Gracias. Miguel Ángel, por tu parte. Bueno, sobre la primera pregunta, no, eso no está regulado y lo que sí hay es frecuentes reuniones, son solicitadas a través de presidencia, pero participan todos los grupos parlamentarios, son portavoces de sanidad o personas que designen los grupos parlamentarios, pero no está eso regulado en nuestra comunidad autónoma ni en el Parlamento. Sobre la crispación, claro que conocemos, tú ya sabes, el presidente, además es su obligación, tener estudiado el perfil de todos los diputados y ya sabes cuál es el diputado que puede, de alguna manera, generar una cierta crispación en el debate. Pero ellos también conocen al presidente. O sea, lo mismo que nosotros les conocemos a ellos conocen al presidente y también lo tienen que tener estudiado y saben cuál puede ser la reacción del presidente. Insisto, en Galicia, afortunadamente, los debates sobre sanidad y en general, también tengo que decirlo, son debates bastante sosegados, en profundidad, pero con una cortesía parlamentaria que yo creo que es importante. Pocas veces tengo que llamar al orden o reconducir una situación dentro del debate parlamentario. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido, tengo la impresión, las expectativas probablemente de todas las personas que estáis aquí. Hemos tenido la visión de tres presidentes, de tres parlamentos importantes, yo creo que muy representativos de lo que es el conjunto del sistema autonómico, aunque evidentemente podíamos ver más visiones. Pero claro, serían 17 y entonces tendríamos que tener monográficamente una reunión específica de esto. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias también a todas las personas por su atención y a Redacción Médica de nuevo
nuestro agradecimiento por la oportunidad de haber estado aquí y haber podido compartir esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias.